Hoy nos toca ver el libro de Ruth. Ruth es el tercer libro histórico del Antiguo Testamento. La primera biblioteca del Antiguo Testamento es el Pentateuco, que está compuesto por 5 libros. La segunda biblioteca que hemos empezado hace unas semanas son los libros históricos. Hemos visto ya 2 de esos libros históricos, ¿recuerdan? Sí, hemos visto Josué y Jueces. Hoy nos toca ver el tercer libro de los libros históricos. Y si recuerdan, cuando hemos visto el libro de Jueces, dijimos que el periodo que abarca este libro es de más o menos 350 años. Ruth es parte de esos 350 años de historia. Y al estudiarlo hoy, hermanos, creo que vamos a tener la sensación de estar haciendo un zoom sobre el libro de Jueces. Este zoom nos va a permitir apreciar cómo Dios está involucrado en la vida íntima de las personas, aún en medio de las adversidades de la vida cotidiana. Y luego de haber visto el libro de Jueces como la etapa más oscura del pueblo de Israel, vamos a ver que Ruth es como un oasis en el desierto. Todo el caos, la maldad y los conflictos característicos del libro de Jueces van a quedar eclipsados por una historia de amor increíble. ¿A quiénes les gustan las historias de amor? Levanten la mano. Estoy verificando la hipótesis que tenía, porque la mayoría son mujeres las que han levantado las manos. Bueno, pero una razón por la que las mujeres ven las telenovelas son por las historias de amor, ¿cierto? Bueno, hermanas, las que están viendo telenovelas, dejen de hacerlo, lean la Biblia, porque en la Biblia van a encontrar historias de amor increíbles. En la Biblia vemos el drama de la vida real, amor, odio, pasión, conflictos, celos, etc. Ahora, si bien el libro de Ruth tiene una preciosa historia de amor humano entre Booz y Ruth, es todo lo que nos ofrece. Porque Ruth ocupa un rol muy importante en la historia de la redención. El rescate que Dios prometió allá en Génesis 3:15, de enviar a alguien para restaurar todo lo que el pecado ha roto, cada vez va tomando más forma a través de los siglos. Todas las piezas van encajando en el rompecabezas del plan de la redención. Dios, en su soberanía y maravillosa providencia, va conduciendo los hilos de la historia de tal manera que su plan de rescate por los seres que Él ha creado se distingue en medio del desastre y el pecado humano. Juan Calvino decía muchos siglos atrás, en su obra Cumbre, la institución de la religión cristiana, que el universo es como el teatro de Dios donde Él despliega su gloria. Y hermanos, eso es lo que estamos apreciando ciertamente todo este tiempo. Vemos cómo Dios está desplegando su gloria en este mundo, mostrándonos que Él se ha propuesto rescatarnos del pecado, y Dios soberanamente va encauzando todo lo que el pecado ha destruido y muestra su gloria de un modo que todo lo que ocurre en la historia se somete a los planes de Dios, de rescatar a la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, en este desarrollo del plan soberano de Dios, hermanos, los seres humanos no somos títeres sin voluntad ni responsabilidad. Aun cuando Dios es absolutamente soberano, los seres humanos somos totalmente responsables de nuestras acciones y podemos contribuir o podemos resistir a los propósitos de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana al estudiar el libro de Ruth, específicamente en las vidas de Noemí, Ruth y Booz, quienes fueron personas totalmente responsables delante de un Dios absolutamente soberano. Y sus historias, vamos a ver cómo se entretejen con la gran trama de Dios, la historia de Dios, que va ejecutando su plan maravilloso de rescate. Vamos a estudiar el libro bajo 3 puntos que están en sus boletines de hoy. En primer lugar, vamos a ver la noche de la amargura. En segundo lugar, la mañana de la esperanza. Y en tercer lugar, la alegría de la gracia. Vamos a inclinar nuestros rostros para pedir la bendición del Señor. Señor, queremos darte gracias por tu misericordia, por el tiempo
que hemos tenido para acercarnos a ti en oración, porque hemos expresado, Señor, canciones con nuestra boca y te hemos exaltado, Señor. Y tú sabes, Señor, que hay muchos momentos en medio de la alabanza que nuestra mente divaga en muchas otras cosas. Y Señor, si no fuera por la sangre de Cristo, esta alabanza que hemos hecho no sería aceptable delante de ti. Y lo mismo nos va a pasar con la prédica, Señor. Pero te pedimos a ti que nos ayudes a estar atentos a tu palabra, que tus propósitos sean claros esta mañana para cada uno de los que estamos aquí. Que en tu gracia, Señor, tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y que veamos la gloria de tu Hijo en tu palabra. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de... Amén. Bien, hermanos, vamos a empezar con la primera parte, la noche de la amargura. Voy a leer los primeros 8 versículos del capítulo 1 de Ruth. Dice así: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces lo que estamos viendo aquí, hermanos, en el versículo 1, es que nos está dando el contexto histórico de la historia que encierra el libro de Ruth. Fue en los días de los jueces, nos dice. No se especifica qué juez en particular, pero la historia se desarrolla dentro de ese periodo de la historia de la nación. Ahora, recuerden que en Jueces hemos visto que en una sola generación los israelitas habían pasado de adorar a Dios a adorar a los ídolos. La segunda generación que había entrado en la tierra prometida no conocía a Dios, dice el texto. Y ellos entraron en un ciclo repetitivo de pecado. Se rebelaba, Dios los castigaba por medio de las naciones paganas, ellos clamaban en medio de su sufrimiento y Dios les mandaba un juez para libertarlos de la opresión, para pasar a gozar de un periodo relativo de paz. Entonces, con este contexto, hermanos, no es para asombrarse que hubiera hambre en la tierra. Dios había activado una vez más la disciplina sobre su pueblo. Ahora, piensen lo llamativo que es este asunto del hambre en la tierra prometida. Porque si recuerdan, cuando Dios los sacó de Egipto, les dijo que los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Entonces, es muy raro encontrar que haya hambre en este lugar, en la tierra prometida. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que había pasado? Porque el Señor les dijo que iba a traer una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales, fuentes por valles y colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará. Eso fue lo que Dios les prometió cuando los sacó de Egipto. Entonces miren qué preciosa descripción es la que este pasaje de Deuteronomio nos da respecto al lugar de Dios. Entonces lo que nos preguntamos es ¿qué pasó? ¿Por qué había hambre en ese tiempo en la tierra? ¿Qué pasó? ¿Dios falló a sus promesas? Y podemos decir en absolutamente no, porque Dios es fiel. Fueron ellos por su incredulidad y por su desobediencia e idolatría que trajeron sobre sí mismos el juicio de Dios. Entonces, Dios les había dicho, ¿sí? Les advirtió que si ellos se iban detrás de otros dioses, Dios les iba a cortar la lluvia, Dios les iba a cortar las cosechas e iban a perecer en esa tierra que Dios les estaba dando. Entonces, con esas advertencias podemos ver que es muy claro que en este tiempo que había hambre, la disciplina del Señor estaba activa. Había hambre en la tierra. Y por esa razón, Elimelech y su familia se mudan a tierras de Moab. Ahora recordemos que cuando estudiamos el libro de Números, los moabitas se habían comportado como enemigos de Israel, no los habían dejado pasar
por medio de sus tierras. Si recuerdan, fue Balac, rey de Moab, el que contrató al falso profeta, al brujo Balaam, para que maldijera al pueblo de Dios. Fue impedido Balaam por Dios de maldecir a su pueblo, pero a tanta insistencia de Balac, Balaam finalmente le da la estrategia para que los hijos de Israel entren en pecado. Les dice que usen a las mujeres moabitas para inclinar el corazón de los hombres israelitas y llevarlos a adorar a sus dioses. Números 25 nos dice que todo el pueblo se prostituyó con las hijas de Moab. Ya en el tiempo de los jueces, el rey moabita Eglón invadió la tierra y llegó a conquistar Jericó, hasta que Dios levantó un juez llamado Ahod, el zurdo, y él clavó un puñal en la tremenda barriga de este Eglón. ¿Se acuerdan de eso? Lo hemos visto en Jueces. Bueno, entonces, el punto es que había mucha enemistad entre estos dos pueblos, entre Israel y Moab. Y también debemos recordar que los moabitas eran totalmente idólatras, hermanos. El ídolo principal de ellos era Quemos. A Quemos se le ofrecían sacrificios vivos de bebés. Así era su forma de adorar. Ahora, por todas estas razones, realmente llama la atención por qué ellos habían decidido ir a este territorio. Al peor lugar habían elegido salir. Ahora piensen que salir de la tierra prometida, hermanos, al lugar Dios les había dado como herencia, y primordialmente abandonar el lugar de culto que Dios había establecido, tiene tintes de apostasía muy fuertes. Elimelec decidió llevar a su familia a una tierra donde el Dios verdadero no era adorado. Ahora, esto nos muestra cómo funciona el corazón humano, ¿verdad? Que todos queremos evitar el sufrimiento, pero aquí debemos notar, hermanos, que cuando queremos evitar el sufrimiento, muchas veces corremos el riesgo de alejarnos de Dios al alejarnos del sufrimiento. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo es que debemos interpretar la muerte de Elimelec y sus dos hijos ahí en tierras extrañas? ¿Fue por obra de la casualidad que murieron ellos allá? ¿O fue el juicio de Dios que cayó sobre ellos? Entonces piensen en esto, si Dios no envió lluvia en Belén, era porque en ese lugar no se le adoraba. ¿Acaso iba a cambiar esa circunstancia en tierras de Moab? No iba a cambiar. Pero Elimelec se llevó a su familia a Moab simplemente porque no creyó en la fidelidad de Dios que los había sacado de Egipto. Si Elimelec hubiera considerado por qué había una sequía, hubiera empezado a clamar a Dios y con toda seguridad se hubiera quedado en Belén para no arriesgar a su familia y perderla. Pero esa circunstancia de hambre, hermanos, noten que hubiera sido la oportunidad de oro para demostrar que su fe era genuina. Pero lo que vemos en el texto es que Dios no era importante para Elimelec. Elimelec no tenía una fe verdadera. Ahora, quiero que noten las tremendas paradojas que hay en los nombres que encontramos en el texto. Los nombres en el pueblo de Dios, hermanos, tienen un significado teológico muy profundo. Entonces, el texto nos dice que ellos eran de Belén, de Judá. Belén significa casa de pan. Judá significa Dios será exaltado. El texto dice también que ellos eran efrateos. Éfrata significaba lugar de fecundidad. Elimelec significa Dios es mi rey y Noemí significa dulzura. ¿Pueden ver esto? Entonces, al pensar en estos nombres, hermanos, yo me puse a meditar en que prácticamente estos nombres están describiendo el lugar, están describiendo su identidad, que ellos pertenecían a Dios. Pero ellos, aún con todo ese significado en sus nombres, decidieron dejar la tierra prometida, dejaron de confiar en su gobierno y provisión y decidieron marcharse. Lo que no hicieron ellos era averiguar por qué había hambre en la tierra. No buscaron la voluntad del Señor y dejaron la casa de pan, dejaron la cena de Dios, y Elimelec, pese al significado precioso de su nombre, Dios es mi rey, él tomó las riendas de su propia vida, fue el rey de su propia vida y se fue a buscar su propio destino y camino.
Y ahí encontramos que el proverbista decía, el sabio, en Proverbios 14, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y eso fue literalmente lo que pasó con Elimelech y sus hijos. Buscaron sobrevivir sin Dios, pero encontraron la muerte. Miren qué ironía es esa, hermanos. Miren la paga del pecado. Lo que cuesta alejarse de Dios. Cuán caro se puede pagar. ¿Y qué decir de Noemí, que significaba dulzura? Ella misma en el versículo 13 dice, amargura tengo yo en mi corazón porque la mano de Jehová ha salido contra mí. Y en el versículo 20, cuando ellas llegan a Belén, las mujeres de Belén le dicen, no es esta Noemí, diciendo, no es esta la dulce. Y ella dice, no, no me llamen más Noemí. Llámeme Mara porque tengo amargura en mi corazón. El Dios Todopoderoso ha puesto amargura en mi vida. Así que miren que todo este primer capítulo nos muestra una historia de sufrimiento. La noche de la amargura se había apoderado del corazón de Noemí. Imagínense cómo estaba después de 10 años de dolor. No solamente la desesperación del hambre, no solamente el sufrimiento en el desierto, en esas caminatas buscando alimentos. Y me puse a pensar, ¿cuánto habrá impactado en el dolor que tenía Noemí el haberse sumergido en una cultura totalmente idólatra? Y por si fuera poco, tiene que sufrir la pérdida de su marido, la pérdida de sus hijos, se quedó totalmente desamparada en una tierra extranjera sin esperanza de ayuda. Porque en ese tiempo, hermanos, el quedarse viuda literalmente significaba quedarse en la indigencia. No había esperanza para las viudas. Entonces, ¿qué preguntas tendría Noemí en su corazón? ¿Dios todavía se acordaría de ella? ¿Ella tendría que esperar algo de Dios? ¿Tendría que esperar el perdón y la misericordia de Dios? Yo creo que no, porque cuando sabemos que hemos pecado, sabemos que no, que Dios no nos va a perdonar. Nuestra conciencia nos acusa y nos lleva a alejarnos de Dios y nos mete en la noche de la amargura. Entonces Noemí estaba viendo un futuro sin esperanza. Ella había pensado que Dios la había abandonado totalmente. Y hermanos, miren qué normal y fácil es no ver la gracia de Dios en los momentos de sufrimiento. ¿Dónde está Dios cuando estoy sufriendo? Uno se pregunta, ¿verdad? Es así, y uno piensa que Dios le ha abandonado. Entonces miren que a pesar de que el primer capítulo tiene tonos muy sombríos, muy tenebrosos, lo que debemos aprender es leer entre líneas, porque vemos la gracia de Dios accionarse en medio del dolor. El versículo 6 dice, estando en Moab, Noemí escuchó que Dios otra vez empezó a bendecir a su pueblo y había una buena cosecha. Piensen si no es por obra de la gracia de Dios que Noemí escuchó esa buena noticia, hermanos. Aunque lo que vemos en la actitud de Noemí es que no volvió por Dios a la tierra prometida. Ella volvió por un instinto de supervivencia. Buscó saciar el hambre que la afligía. Pero aún así, con toda esa motivación falsa que tiene Noemí, Dios la está atrayendo otra vez al rebaño. Eso es precioso, hermanos. La segunda huella de la gracia de Dios es que sus dos nueras le acompañan y le dice, Noemí, vámonos juntas, nos vamos contigo. Entonces, ahí ven que Noemí no estaba totalmente sola, tenía la compañía de sus nueras. Pero vean cómo es la depresión que aísla a la persona y bloquea de querer tener compañía de otras personas, nos bloquea del consuelo. Entonces en sí misma tanto Noemí dice, no quiero ir, me voy sola, vayan ustedes otra vez a la casa de sus padres, van a encontrar seguramente otro marido, yo me voy a ir sola, no esperen nada bueno conmigo, porque estoy en amargura. Orfa se convence de ese argumento, le da un beso y se vuelve a Moab con un llanto terrible. Pero lo que encontramos es que aún con esa despedida de Orfa, hay algo de la gracia de Dios increíble en medio de esta historia. Y eso es lo que vemos en los versículos 14 y 17, que es la respuesta de Ruth al pedido de Noemí.
Dice que Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada se regresó ya a la tierra de sus padres, se ha vuelto a la tierra de sus dioses. Ve tú con ella a hacer lo mismo. Y Noemí le dice, Noemí, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que Dios me castigue severamente si hay algo que nos separe aparte de la muerte. Hermanos, eso es lealtad, eso es determinación. Ruth había decidido ser leal a su suegra y esa es una maravillosa gracia de Dios, hermanos. Porque ¿quién obra en el corazón una determinación a ese nivel? Tu Dios será mi Dios, dice Ruth. ¿Acaso eso no significa que Ruth se está convirtiendo al Dios verdadero? Eso es algo simplemente sobrenatural, hermanos. Ruth nació de nuevo, como vimos en el Antiguo Testamento. El Evangelio de Juan dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Así que vean cómo la fidelidad de Dios sigue siendo el telón de fondo en todos los libros que ya hemos explorado. Dios es fiel tanto en sus promesas de bendición como en sus promesas de juicio. Y hermanos, en este tiempo, Ruth pudo ver con los ojos de la fe, pudo ver mucho más allá de lo que Noemí estaba viendo. Ella vio que la relación con su suegra la iba a llevar a la presencia del Dios verdadero. Qué precioso es esto. Ahora, hermanos, en toda esta historia necesitamos considerar algunas cosas para nuestra propia vida. Y son tres las que he pensado proponerles esta mañana. En primer lugar, Dios planea y permite soberanamente todas las cosas, incluso las pruebas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no habría manera de que seamos conscientes de lo que hay en nuestro corazón verdaderamente si no estuviéramos en la prueba de la aflicción. ¿Se dan cuenta? No podríamos ser conscientes de nuestro pecado, de la adversidad. Ahora, eso es lo que estamos tratando de identificar en nuestro estudio de varones los sábados, creo. ¿Cierto? Cómo Dios usa soberanamente el sufrimiento para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. Y cómo es que Dios quiere cambiar lo que hay en nuestro corazón por medio del Evangelio. Y hermanos, tenemos que ser conscientes de que el sufrimiento puede tener dos efectos que son totalmente diferentes en las personas. O nos aleja definitivamente de Dios, o nos acerca a Dios para buscar su gracia, su consuelo. Y, ¿saben? Necesitamos considerar que muchas veces la gente se acerca, escucha la palabra de Dios por un breve tiempo, como dice la parábola del sembrador. La escucha por un tiempo breve de gozo, pero como no tiene una raíz profunda en la palabra, vienen las aflicciones y se da vuelta para el mundo. Miren qué triste es eso. Tropiezan por el dolor, por el sufrimiento y abandonan la fe, abandonan el consuelo de Dios. Segunda cosa, ninguno de nosotros es mejor que Elimelech, hermanos. Todos aquí de pura boca podemos decir que Cristo es nuestro Rey y vivir al mismo tiempo gobernando nuestras propias vidas. Cuán fácil es que corramos hacia el mundo cuando las cosas se van a poner difíciles por el hambre. Piensen cuántas veces el hambre, el miedo al hambre o el miedo a perder el trabajo nos aleja de las cosas de Dios. ¿Cuánto nos puede distraer este temor? ¿Y por qué? Porque no confiamos en Dios. Entonces ahí estamos exactamente en el mismo nivel que Elimelech. Tercera cosa, en medio del sufrimiento, hermanos, es muy difícil ver la gracia de Dios obrando a nuestro favor. Y por esta razón lo mejor que podemos hacer en tiempos de prueba es no enfocarnos en nuestra circunstancia,
sino enfocarnos en Dios, en el y verdadero. Necesitamos levantar nuestros ojos hacia el cielo, porque allí es donde está la respuesta, el consuelo y la fortaleza para continuar en la batalla de fe. Y hermanos, cuando hacemos esto, lo que vamos a experimentar es la mano de Dios guiándonos en medio de la oscura noche de la amargura y de la prueba. Vamos a poder distinguir la luz al final del túnel y vamos a experimentar precisamente un nuevo amanecer. Y de eso vamos a hablar en nuestro segundo punto, la mañana de la esperanza. Dice el capítulo 2, versículos 1 al 10. Noemí tenía un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz, y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga, jefe. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y le dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni por un momento, ella ha estado trabajando. Entonces Booz le dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí para allá, y estarás aquí junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella, entonces, bajando su rostro, se inclinó en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia delante de ti, si nada más yo soy una extranjera? Es impresionante, ¿verdad? Miren, cuando los rayos del sol asoman en la mañana, ¿no es cierto que las sombras de la noche desaparecen? Bueno, eso es lo que representa el capítulo 2 para Noemí y Ruth en esta historia, hermanos. Ahora, es muy importante ver que en medio de toda esta historia, que la fidelidad de Dios se manifiesta a través de la fidelidad de las personas. Eso es lo que nos cuenta el versículo 2 respecto a Ruth. Al ver a su suegra totalmente anonadada en medio de la depresión, Ruth es la que toma la iniciativa y le dice: te ruego que me dejes ir al campo, suegra, y recogeré espinas e iré al campo donde hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues llegando y espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció, escuchen bien esto, que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Entonces miren la maravillosa providencia de Dios en acción. Primero, en que Ruth y Noemí llegaron, ¿en qué época? En la época de la cosecha. ¿Ven cómo Dios está guiando sus vidas sin que ellas estén totalmente conscientes de eso, hermanos? Ruth no conocía a nadie ni conocía nada del lugar donde había llegado. ¿Y dónde la guía el Señor? Guía sus pies hacia el campo de Booz, el que iba a redimirlas. Ahora, esto nos ayuda a entender por qué el escritor humano del libro de Ruth empieza el capítulo 2 diciendo: tenía Noemí un pariente rico, el cual se llamaba Booz. Entonces, ¿quién puede decir que fue la casualidad que obró en todo esto? Ruth no conocía a nadie, pero llegó al lugar indicado. Hermanos, los hilos invisibles de la providencia de Dios guían a estas dos mujeres para ser redimidas. Entonces, lo que debemos notar aquí, hermanos, es el precioso cuidado de Dios para arreglar todo el desastre de las malas decisiones de su vida. Dios no se había olvidado de ellas. Con razón, el salmista estaba escribiendo muchos siglos más tarde que Dios es protector de las viudas. Ahora piensen
que ni siquiera a Noemí se le había pasado por la cabeza que tenían la opción de un pariente redentor. Miren cómo el Señor en su providencia había prosperado a Booz y había preparado su corazón para ser un hombre piadoso, como diríamos hoy, un cristiano de verdad. Escuchen lo que dice el versículo 4, el capítulo 2. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Quiero que noten, hermanos, qué importante es el lenguaje de Booz, porque sus palabras reflejan lo que hay en su corazón. Lo que estamos viendo es que Booz tiene a Dios en el centro de sus relaciones. ¿Pueden ver eso? Qué bonito es. Y este es un detalle muy interesante, y es que Booz se percata de que hay alguien en medio de la multitud de segadoras especial. Alguien especial. Escuchen lo que dice en el versículo 5. Y Booz dijo a su criado, al capitán de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y uno dice: ¿qué pasó? ¿Por qué tuvo que reparar en que esa mujer estaba ahí? No habrá sido por su ropa elegante, porque Ruth era una harapienta. ¿Qué fue lo que le llamó la atención de esta mujer? ¿Por qué quería saber quién era? ¿Qué fue, un flechazo a primera vista? Entonces el capataz le contestó: es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger gavillas entre los segadores. Y desde que ha llegado no ha dejado de trabajar hasta ahora. Noten que aquí, hermanos, se comienzan a resaltar las virtudes de Ruth. Ruth, una mujer respetuosa, pidió permiso, esforzada y trabajadora, no dejó de trabajar desde esta mañana, dice el criado. Y eso a Booz le parece tan valorable que se acerca a Ruth y le dice: escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros para que no vayas a otro campo. Recoge aquí el grano, sigue muy de cerca mis criadas, vas a recoger con ellas, fíjate bien en qué parcelas están cosechando y ya les advertí a mis criados de que no te trataran mal. Cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Entonces vean la delicadeza, la generosidad y la gracia que Booz le extiende. Y hermanos, eso ciertamente tuvo que impactarle a Ruth, ¿verdad? ¿Sí o no? No era como esos hombres que se creían, que inflaban el pecho y miraban. Los judíos eran así. Miraban a las gentiles como perros. ¿Eh? Entonces, esta actitud la deja choqueada. Tanta delicadeza. Ahora, eso me hace recordar cuando mi esposa me conoció, ¿no? Cayó ahí rendida. Porque miren la reacción que tiene Ruth ahí en el versículo 10. Dice: entonces Ruth cayó a sus pies. ¿Lo ven? Muy agradecida. Y le dice: ¿qué he hecho para merecer tanta bondad? Yo soy nada más que una extranjera. Sí lo sé, responde Booz, pero también sé todo lo que has hecho, suegra, desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para venir aquí a vivir en medio de gente totalmente desconocida. Y escuchen esto: que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Hermanos, noten cómo Booz conoce muy bien los antecedentes de la mujer. Y no solo la alaba de lo que hizo con su suegra, sino por sobre todo porque había tomado la decisión más importante que se puede tomar en la vida. Vino a refugiarse bajo las alas del Dios verdadero. Ahora miren el contraste que hay entre esto y Elimelech y Noemí cuando ellos abandonaron la protección de las alas de Dios. Vean cómo Dios usó esa apostasía en su gobierno providencial, no solamente para rescatar a una moabita y mostrar su gloria, su gloriosa misericordia, sino para seguir ejecutando su plan maravilloso de bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Recuerdan la promesa que Dios le hizo a Abraham? En ti bendeciré a todas las familias
de la tierra. Y hermanos, ¿acaso aquí no podemos decir, bendito sea el Dios de Abraham y bendito sea el Dios de Ruth? Miren la gracia y la misericordia de Dios, hermanos. En estas historias tan personales en la vida de Noemí, Ruth y Boaz, vemos a un Dios absolutamente comprometido para transformar los desastres. Como Pablo diría muchos siglos más tarde, y todas las cosas pasan para bien para los que le aman, para los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Miren qué precioso es eso, hermanos. Miren la misericordia y la gracia de Dios increíbles. Y lo que vemos es que Ruth y Boaz están impactados el uno con el otro. Ruth por la delicadeza con que la trata Boaz como a vaso frágil, y por supuesto Boaz muy gratamente impresionado con las virtudes de Ruth. Difícilmente en todo Israel había una mujer así. No en vano Boaz era soltero y no era un changuito. ¿Se dan cuenta? Y Ruth la moabita, una mujer virtuosa. Entonces aquí conviene repasar estas virtudes que resaltan el carácter de Ruth la moabita. Leal, trabajadora, humilde, respetuosa. Y noten esto, nunca se quejó por la adversidad que estaban viviendo. ¿No les parece increíble eso, hermanos? Ahora, todas estas virtudes, con toda seguridad, se debían a la mayor de todas sus virtudes. ¿Cuál? Tenía fe en el Dios verdadero. Tu Dios será mi Dios, le dijo a su suegra. Hermanos, miren cómo Ruth encaja en la descripción de la mujer de Proverbios 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El mismo Boaz reconoce en el capítulo 3 que él es una mujer virtuosa. Ahora, la Escritura dice que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¡Qué precioso, hermanos! Ahora, Boaz también era un hombre piadoso y noble. Los versículos 15 y 16 dice que cuando ella se levantó para espigar, Boaz ordenó a sus siervos diciendo, déjenla espigar, no la van a avergonzar. Van a dejar que ella tome agua y van a dejar caer granos a propósito para que ella los recoja. No la van a reprender. Ahora, esto que Boaz está haciendo, hermanos, no solamente es porque tiene una fuerte atracción hacia esta mujer ejemplar. Primordialmente lo que Boaz está haciendo es obedecer la ley de Dios, la palabra de Dios. Deuteronomio 24:19 dice, cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla. Será para el forastero, para el huérfano y para la viuda. ¿Para qué vas a hacer eso? Para que el Señor te bendiga en toda obra de tus manos. Entonces miren el cuidado de Dios en su ley, hermanos, por los pobres. Rebuscar el grano de trigo y de cebada era un privilegio que Dios les había reservado a los pobres. Cuidando, esa es la maravilla de la ley de Dios, que busca un equilibrio en medio de este mundo roto, en medio del pecado. Porque Él sabe que los seres humanos somos egoístas, pensamos en nosotros y no en los demás. Entonces la ley de Dios busca la justicia y la misericordia en este mundo caído. Entonces pensando en esto, uno dice, ¿cómo nos iría si tan solo obedeceríamos la ley de Dios, hermanos? Mire, qué precioso es eso. Ahora, esta oración que Boaz hace por Ruth es increíble porque dice que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¡Ay, hermanos! ¿Habrá escuchado Dios esa oración? Por supuesto que sí. Ahora, lo que me puse a pensar es que Boaz ni se imaginaba que era parte de esa recompensa para Ruth. ¿Se dan cuenta? Pero definitivamente
La recompensa de la que está hablando esta oración es que el Dios bajo cuyas alas había venido a refugiarse era su mayor recompensa. Vean eso. Eso es increíble, hermanos. Entonces, al estudiar todo esto, yo me puse a pensar en la sonrisa escondida de Dios, la que no podemos ver en medio de nuestro sufrimiento. ¡Qué increíble! ¿No es una historia de amor preciosa? Dios rescatando pecadores, Dios uniendo a un hombre y a una mujer formidables, el uno hecho para el otro. ¡Qué impresionante! ¡Qué pareja la que Dios está armando! La cuestión es que cuando ella terminó de espigar la cebada, se puso a desgranar y llevó toda una canasta de grano a su suegra. 22 kilos pesaba esa canasta. Llevó para su suegra, para alimentarla. ¿Cuántas aman así a sus suegras? Así que Ruth llega hasta donde está Noemí y le cuenta todo lo que ocurrió en el día. Y por primera vez vemos que la luz de la esperanza empieza a iluminar el corazón de Noemí. Nunca se le había ocurrido que podía haber alguien que las pudiera redimir. Ahora Noemí puede empezar a ver el futuro con otros ojos, hermanos. Miren qué hermoso es esto. La amargura estaba comenzando a abandonar su corazón y ahora otra vez se le podía volver a llamar Noemí, dulzura. Es como cuando Aslan llega a Narnia. ¿Han visto Narnia? Cuando Aslan llega a Narnia, todos empiezan, ese invierno frío y la maldad empieza a desaparecer. Bueno, eso es lo que está pasando en Ruth. Los que no vieron Narnia, véanla, hermanos. Noemí ahora comienza a representar su identidad en Dios. Comienza a hablar cosas dulces. Sea bendito el de Jehová, dice. Porque no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo a Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. ¡Wow! ¡Qué obra de la gracia de Dios, hermanos! ¡Qué obra más maravillosa! Leí que el teólogo alemán Jürgen Moltmann en su obra Teología de la Esperanza dice algo precioso. Dice, Dios llora con nosotros para que un día nosotros riamos con Él. Esto es lo que está pasando con Noemí. Ella está súper emocionada y le está diciendo, dale, cuéntame más, ¿qué pasó? Cuéntamelo todo. Ya saben cómo son las suegras. Entonces Ruth le dijo, Booz me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. ¡Oh, qué buena noticia! Le dijo Noemí, haz lo que te digo, hija mía. Con él estarás segura. Y el texto dice que Ruth trabajó hasta el final de la cosecha de la cebada y del trigo en los campos de Booz. Todo ese tiempo vivió con su suegra. Así termina el capítulo 2 con la luz de la esperanza llenando el corazón de Noemí y Ruth. Miren cómo Dios había empezado a restaurar el maltrecho corazón de Noemí. Por primera vez en su larga vida, hermanos, Noemí podía experimentar comer el pan en la casa del pan. Podía experimentar comer el pan en la presencia de Dios. ¡Qué increíble! Dios no le dio eso en Moab. Le dio esa bendición solamente en su casa, en la casa del pan. Ahora, ¿saben por qué se llama Belén la casa del pan? Porque en ese lugar nació el pan del cielo, hermanos. Muchos siglos más tarde el Señor Jesucristo nació en ese lugar. Él es el pan del cielo. Él es quien dijo, el que coma de mí no volverá a tener hambre. Miqueas profetizó eso, que Jesús iba a nacer en Belén, más de 700 años antes de su nacimiento. Entonces miren el evangelio en el libro de Ruth, hermanos. Cuánta gracia, cuánto amor y misericordia tiene Dios
aquí para estas mujeres. Ahora, necesitamos ver qué implica todo esto para nuestras vidas, ¿verdad? Ok, en primer lugar, Dios obra en los peores momentos de nuestra vida. Y eso es, aunque nuestros ojos no lo vean. Es Dios el que encausa todas nuestras malas decisiones, nuestros abandonos. Hermanos, Dios encauzó la vida de Noemí. Y esto, ¿saben qué? Debe llenar de nuestro corazón de esperanza. Porque Dios puede hacer exactamente lo mismo con nosotros también. Segunda cosa, la actitud de Ruth de postrarse y decir, ¿quién soy yo para que tengas misericordia de mí? ¿Saben qué nos muestra? Un corazón contrito y humillado. Ella no veía justicia propia, no veía mérito, aún cuando estaba haciendo lo mejor con su suegra. ¿Pueden ver eso? Eso es humildad. Y la Escritura dice que Dios da gracia a los humildes, pero a los soberbios los rechaza. Así que, hermanas amadas, piensen si se ven a sí mismas como Ruth, sin mérito propio, aún si están haciendo las cosas bien. Tercera cosa, para nosotros los hombres. Vean a vos, un hombre piadoso, conocedor de la palabra, y por esa razón era sensible y generoso. Él era un hombre protector y recibió el mayor galardón por su obediencia. Vos fue el héroe de Ruth. ¿Hay algún hombre aquí que quiera ser el héroe de su esposa? ¿Hay algún hombre aquí que quiera ser el redentor de su esposa? Efesios 5:27 dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia, que se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, sin mancha, gloriosa, sin arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha delante de Él. Esta semana le pregunté a un hermano, ¿sabes si tu esposa está leyendo la Biblia? Y me dijo, no le pregunté. ¡Wow! Amados hermanos, lo que vemos aquí es la maravillosa obra de Dios en personas de carne y hueso. Estas son historias reales, no son novelas. Es la gracia de Dios transformando a las personas y eso toca lo más íntimo de nuestro corazón, porque vemos la mano de Dios rescatando a las personas de su vida de desastre. El libro de Ruth nos muestra la provisión de un redentor para rescatar a Ruth, a Noemí. Ellas necesitaban un redentor capaz de redimirlas, un redentor provisto exclusivamente por la bendita y maravillosa gracia de Dios. Nada más que por gracia, una gracia no merecida, una gracia que nos ofrece muchísimo más de lo que podemos soñar y esperar en la vida, hermanos. Una gracia que llena el corazón de alegría, como lo vamos a ver en nuestro tercer punto, la alegría de la gracia. El capítulo 3, versículos 1 al 11 dice así. Después su suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas estabas? He aquí él avienta cebada en la era esta noche. Lávate pues, úngete y ponte tu mejor vestido y baja la era, pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber, y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Y ella le respondió, todo lo que me dices haré.
Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano. Y ella vino calladamente, descubrió sus pies y se acostó. Fue a acostarse y sucedió que a medianoche el hombre se asustó, se volvió y he aquí que una mujer acostada a sus pies. Y él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Extiende pues tu manto sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Entonces él le dijo, bendita seas del Señor, hija mía, has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Qué precioso, hermano. Ahora miren, es muy interesante que mientras Ruth estaba trabajando en la cosecha, Noemí estaba bien ocupada, pensando, meditando en un plan, cómo debía ejecutarse la cosa, para encontrarle no solamente marido a ella, sino redención para su propia vida. Su corazón, iluminado por la esperanza, empezó a meditar en la manera en que esto se podía llevar a cabo. Y entonces, a la luz del conocimiento que ella tenía de sus costumbres hebreas, prepara una estrategia increíble. Recordemos que cuando ellas llegaron a Belén, la depresión no la dejó tomar ninguna iniciativa. ¿Se acuerdan eso? En la primera parte lo vimos. ¿Ven el cambio en la actitud de Noemí? Antes se quería deshacer de Ruth. Ahora está pensando cómo le va a hacer bien, cómo la va a beneficiar. Ya no piensa en ella como una suegra. Está pensando en ella como una madre. Está pensando en cómo va a corresponder ese gran amor. Entonces, viviendo en una cultura así como la judía, era normal que los padres arreglaran el matrimonio de sus hijos. Y se puso a pensar en el bienestar de Ruth. Y le dice, hija mía, ¿no he de buscar acaso la seguridad para ti, para que te vaya bien? Y le comienza a decir exactamente lo que debía hacer cuando vaya a la era. Y Ruth, por todas esas virtudes que la caracterizan, le escucha con mucha atención y le dice, todo lo que me digas, eso voy a hacer. ¿Quién quiere tener una nuera así? Noemí sabe que los dueños de las eras suelen ayudar a la cosecha aventando el grano de la era. Y eso se hacía en la noche, porque en la noche venía una brisa, venía un viento, ellos aventaban, el viento se llevaba la pajilla y el grano caía en el mantel. Ahora, en todo esto, este era un tiempo muy festivo, hermanos, porque terminaba toda esa labor y todos se sentaban a comer, bebían un poco de vino, había mucha alegría. ¿Por qué? Porque estaban celebrando la bendición de Dios. Y en medio de todo eso, el consejo de Noemí es, ve pues, úngete y ponte tu mejor vestido, perfúmate, me está diciendo. Baja a la era, pero no te des a conocer al hombre hasta que todo haya pasado. Entonces noten que todo parece indicar, porque esto también es un peligro, que esa es una trampa para vos. Porque le está diciendo la suegra, tienes que ir cuando no haya nadie, en lo más oscuro de la noche, donde él está dormido. Y hermanos, eso parece abrir las puertas a la lujuria, ¿verdad? ¡Qué tentación para vos! ¿Se imagina eso? Parece que es, oye, anda, dale tus favores sexuales, pero no es así. Porque, ¿saben? Yo me imagino que Noemí, como una mujer experimentada, y porque amaba a su nuera, empezó a averiguar quién realmente era este fulanito vos. Y él era un hombre ejemplar, un hombre íntegro. Y sabía que su nuera también era una mujer virtuosa. Entonces, se perfuma, Ruth se puso linda. ¿Qué efecto habrá producido esto en vos? Tremendo, ¿no? Podemos imaginarnos. Ahí en medio de la cosecha, él aventando la era, volteando la mirada. ¿Dónde está Ruth? ¿Dónde está Ruth? ¿Ah? Y Ruth tratando de esconderse ahí, no la ve. Qué romántico es eso, hermanos. Qué bonito.
La cosa es que todos se van a acostar, todos se duermen, mientras Ruth está vigilando. ¿Habrá estado contando los minutos? Sí, ¿no? ¿No habrá habido alguien que no se iba a dormir, que estaba tardando y Ruth ahí en el rincón, en la oscuridad, diciendo, ¿por qué no se va este? El tiempo pasó y finalmente Ruth muy sigilosamente va hasta los pies de Boaz, tal como Noemí le instruye. Le destapa los pies y suena extraño eso, ¿no? Que le destape los pies. Pero saben, con esto estoy empezando a entender por qué mi esposa me destapa. Porque yo me imagino que con los pies fríos se tiene que despertar, pues, ¿no? Para verla. Entonces cuando se despierta, Boaz le dice, ¿quién eres? Y escucha, soy Ruth, tu sierva. Extiende tu capa sobre mí porque eres el pariente redentor. ¿Pueden ver eso? Pum, 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 pum. El corazón de Boaz. Le va a explotar el corazón, hermano. La mujer virtuosa está ahí. Qué cosa más linda. La cosa es que las instrucciones que Noemí le dio a Ruth eran una petición oficial de matrimonio. Eso es lo que era. Acuéstate a sus pies, destápale los pies y que te cubra con su capa. Wow. Esa es otra cosa que me recuerda a mi esposa, ¿ve? Es como si Ruth se encara ahí, abriera esa cajita con el anillo y dice, ¿vos quieres casarte conmigo? Wow. Qué tremendo. ¿Qué le dice vos? Bendita seas del Señor, hija mía, has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o sean ricos. Ahora, hija mía, no temas, haré todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ay, hermanos, qué romance. Ahora díganme si no tienen ganas de gritar, beso, beso. Pero vos no es un chiquillo, ¿verdad? No es un chiquillo alocado. Él seguramente ya ha estado pensando en esa posibilidad. Y como ha estado pensando, sabe que hay alguien, otro pariente que tiene preeminencia sobre él. Miren qué lindo es esto. Sabe que hay un obstáculo, pero él, como es un hombre íntegro, no toma ningún atajo. Y él va a hacer lo correcto. Así que le dice, y es cierto que yo puedo redimirte, pero también es cierto que hay otro pariente redentor. Déjame ir a hablar con él por la mañana. Si él se casa contigo, que se case. Y si no, porque vive Jehová, que yo haré contigo lo que me estás pidiendo. Hermanos, miren ese corazón. El corazón de vos es increíble. No va a tomar ningún atajo, va a hacer las cosas conforme a la ley de Dios. Hay temor de Dios en sus ojos, hermanos. Entonces él a la mañana va a buscarte a este pariente, despacha a Ruth con un montón de cebada ahí y va en la mañana a buscarle y se busca 10 ancianos, 10 testigos para que constara delante de ellos todo lo que había hecho. Va, busca al pariente, le dice, oye, Noemí ha vuelto de Moab, tienes que redimirla, tú eres el pariente más cercano. Y él dice, ok, voy a redimir. Parece que todo se viene abajo. ¿Se dan cuenta? Pero no es así porque vos es muy inteligente. Entonces, ahí saca su carta ganadora y dice, ok, si la vas a redimir está bien, pero tienes que saber que el mismo día que redimas a Noemí, te tienes que casar con Ruth la Moabita. Ahí se le paran los pelos al pariente redentor. Dice, no puedo hacer eso. No voy a redimir. Hazlo tú. Usa tú mi derecho. Entonces, a la usanza de su cultura, se saca su zapato y le dice, esa era la forma de decir, te cedo mis derechos. Y vos, delante de todos los ancianos, dice, ustedes son testigos que eso es legal. Estoy redimiendo a Noemí,
toda la herencia de Malón, que era el esposo de Ruth, y ahora la voy a tomar como mi mujer. Todo es legal. Entonces, cuando Ruth volvió a los... ¿Qué piensan que estaba pasando? Pueden ver el anhelo de Ruth y de Noemí, que el pariente no acepte, que el pariente... No, ellas no sabían nada. Miren la alegría en el corazón de vos, hermanos. Qué tremendo. Entonces, todo esto había sido ordenado por Dios en su ley, hermanos, como parte de su amoroso cuidado por las viudas, para que no se queden desamparadas. Esa era la ley del levirato. Eso está en Deuteronomio 25, donde nos dice que cuando un israelita moría y dejaba sin hijos a su mujer debía buscar al hermano para tener una descendencia de él. De esa manera la mujer no se iba a quedar desamparada. Pero cuando no había un hermano, se tenía que buscar a un pariente más, al pariente más cercano, para que él pudiera redimirla. Entonces, ese pariente redentor debería cumplir dos requisitos. Primero, tenía que ser pariente sanguíneo. Segundo, tenía que estar dispuesto a redimir. Y eso es lo que vemos aquí en Ruth, ¿no? Entonces, por esta razón, la historia llega a su clímax cuando Boaz se casa con Ruth y tienen un hijo que llaman Obed. Es de ese niño que las mujeres de Israel le dijeron a Noemí: le ha nacido un hijo a Noemí. Y le dieron una preciosa bendición alabando al Señor. Ahora, hermanos, esta no es una mera historia humana nada más, porque el matrimonio de Boaz y de Ruth prefigura el matrimonio celestial entre Cristo y su iglesia. Esa fue la visión que el apóstol Juan tuvo en Apocalipsis 21. El ángel le dijo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y Juan vio que la novia descendía del cielo ataviada para su esposo. Qué maravillosa historia de amor, hermanos. El libro termina con una breve genealogía que es un anuncio de que las cosas en Israel iban a cambiar, porque en el tiempo de los jueces dice que como no había Dios en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esta genealogía está diciendo que hay un rey elegido que va a venir para gobernar este pueblo. Ahora, eso no solamente establece el contexto histórico para lo que vamos a ver la próxima semana en el libro de Samuel, hermanos. Esta genealogía también es útil porque nos muestra que Dios puede usar a gente sencilla, común y corriente para hacer cosas que van a tener consecuencias extraordinarias en el futuro. Ruth fue la bisabuela del rey David. Miren eso. Ellos ni tenían idea de eso. ¿Ven? Qué consecuencia más tremenda de bendición para el pueblo. Y no solamente el rey David, sino que el Señor Jesús fue un descendiente directo de Boaz y de Ruth. Jesús es el descendiente principal de una genealogía establecida y cuidada por Dios mismo, a fin de cumplir con su preciosa promesa de restaurar todo lo quebrado por el pecado. Ese plan de rescate fue desde la entrada del pecado en el jardín del Edén. Y por esa razón lo esencial en el libro de Ruth, hermanos, es el concepto de la redención. Vean eso. El Antiguo Testamento dice que Dios es el redentor de su pueblo, pero el cumplimiento pleno y específico se da en el Señor Jesucristo. Todo el Nuevo Testamento dice que Jesús es el redentor. Ahora escuchen estas palabras de las mujeres de Belén a Noemí. Le dicen: bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel, sea él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. Ahora obviamente ellas estaban refiriendo al bebé de Ruth, ¿se dan cuenta? Pero sus palabras tenían un contenido espiritual tan maravilloso y profético que estaban apuntando al Señor Jesucristo como el descendiente directo de Boaz y de Ruth. El Señor Jesús es el pariente redentor de Israel,
porque ¿quién más podría restaurarle el alma a Noemí? ¿Quién más? Dios la unió y por eso todo el pueblo, todo el libro está lleno de la idea del Redentor. Y eso es lo que confirma la genealogía en el Evangelio de Mateo. Ruth, la moabita, es parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Hermanos, esa es la maravillosa y sublime gracia de Dios. El Señor Jesús se constituyó en el único Redentor capaz y suficiente para salvar a todo aquel que cree en Él. Jesús no solamente es el eje y el fundamento de la historia, Jesús es la razón de la historia. Sin Cristo, piensen en esto, no habría historia. Todo se habría acabado cuando Adán y Eva pecaron en el Edén. Es por Cristo que la historia continúa, hermanos, porque por medio de Él Dios ha venido a redimir personas a este mundo. Pecadores que han destruido sus vidas. ¡Qué gracia y misericordia! Ahora, hermanos, lo que debe quedar muy claro para todos nosotros, que la única razón por la que Noemí fue recibida en gracia es porque el Señor Jesucristo pagó por sus pecados en la cruz. Lo propio sucedió con Ruth. Con todas las virtudes que ella tenía, ella recibió todos los beneficios del sacrificio de Cristo en la cruz. La moabita se refugió bajo las alas de Dios. Y al hacer eso, recibió el amor, el perdón, la gracia y la restauración para su vida. Y el enorme privilegio de haber sido un antepasado del Señor Jesucristo, quien es el Hijo de Dios. Fue Jesús quien pagó por los pecados de esta moabita. En un tiempo ella estaba sin Dios ni esperanza en el mundo, pero vino a cobijarse bajo las alas de Dios. Y vos no fue la excepción. Él también necesitó la redención que él mismo ilustró con su propia vida. Miren qué lindo es eso. Entonces el libro de Ruth, hermanos, nos muestra cómo Dios ha pensado en darnos un redentor para rescatarnos de nuestra miseria. Dios hizo eso con Noemí, hizo con Ruth y también puede hacer eso contigo. No hay diferencia. Dios quiere hacerte parte de su historia. La pregunta es si tú quieres ser parte de esa historia. No huyas más de Dios. ¿No ves que en Moab tu vida no tiene sentido? No vas a tener el pan en ese lugar. Tienes que venir a la casa del pan, donde Jesús va a ser tu alimento. Él es el pan de vida. Él dijo, todo el que viene a mí, todo el que come mi carne, no va a volver a tener hambre. Entonces, hermanos, el destino de todos los que venimos a refugiarnos bajo las alas de Dios es un final feliz. La novia ataviada descendiendo del cielo, muy adornada por su esposo, para su esposo, el Señor Jesucristo. Así vamos a terminar si nos refugiamos en las alas, bajo las alas de Dios, en unión eterna con el Señor Jesucristo. ¡Qué historia de amor, hermanos! ¡Qué historia de amor! ¿Quién quiere ser parte de esa historia de amor? Póngase de pie. Vamos a orar. Cristo, el pariente redentor, está comprometido para reparar las vidas destrozadas. Hoy puedes venir a refugiarte bajo sus alas. Esa es la razón por la que hoy estás aquí. Que Él te ofrece sus alas para cobijarte. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte. Oh Señor, qué historia maravillosa nos has dado por medio del libro de Ruth. Señor, cuánta gracia y amor y misericordia por personas despreciables que te hemos vilipendiado, Señor, que te hemos ofendido tanto.
que nunca te hemos tomado en cuenta, Señor. Oh Dios, perdónanos. Te pedimos, Señor, que limpies nuestro corazón, limpia nuestra vida, nuestra mente. Llévate todo el desastre que hemos provocado con nuestro pecado, Señor. Restáuranos en tu gracia, como has hecho con Noemí, con Ruth. Dios, tú conoces cada corazón en este lugar. Tú sabes lo que cada uno ha hecho para destrozar su vida. Pero, Señor, tú tienes un propósito en que los has traído hasta aquí esta mañana. Te pido para ellos tu bendición. Que ellos puedan ver su enorme necesidad del Redentor que tú has provisto, Señor. Que te entreguen todo su ser. Esa es una obra que solamente tú puedes hacer, Señor. Te rogamos que hagas esto esta mañana, por amor de tu nombre, en Cristo Jesús.